Saludos cordiales. Bueno, he preparado este video para dar a conocer el tema de los cronogramas dentro de un proyecto y cómo vamos a llevar los cronogramas. Para eso empezamos compartiendo mi pantalla. Abrimos abrimos el módulo de ofertas y planificación dentro del proyecto. El primer insumo que nosotros necesitamos es tener un proyecto de presupuesto. Me voy a valer de uno de los ejemplos que nosotros realizamos con uno de los cursos, con uno de los ejemplos de presupuesto que nosotros realizamos, es decir, cada uno de los compañeros tiene su presupuesto. Cada uno de los compañeros realizará su cronograma y al final cuando tengan ya unificado todos los presupuestos, pues cada uno de los compañeros le irá diciendo al compañero que unifique cómo va a realizar su parte correspondiente de cronograma para lograr la unificación en el cronograma correspondiente. Ahora les indico todo aquello. Nosotros hasta ahora hemos trabajado en la ventana de proyectos, sin embargo, ahora vamos a trabajar con la ventana de cronograma. Solo para explicar, en la pestaña de cronograma, nosotros tenemos dos cronogramas. El primero, que es el cronograma de trabajo, y el segundo, que es el cronograma valorado. En esta clase en particular, nosotros vamos a ver lo que es el cronograma de trabajo. ¿Para qué sirve el cronograma de trabajo? El cronograma de trabajo sirve para estipular el tiempo de duración de todas las actividades de este proyecto que nosotros hemos realizado. Quizás es una de las actividades más importantes, porque generalmente nos preguntan, bueno, el costo es ese, pero ¿cuánto va a demorar el ejecutar todas estas actividades? Entonces es una de las actividades más importantes y más difíciles de evaluar cuando nosotros realizamos un presupuesto. Y esa es una de las preguntas que siempre nos hacen: ¿cuánto cuesta y cuánto va a demorarse en la ejecución? A través del cronograma valorado, nosotros vamos a poder determinar eso de ahí. La otra cosa que vale mencionar es que el Interpro no es un programa especializado para realizar el cronograma de tarea, el cronograma de trabajo. Existen otros programas más especializados, como por ejemplo el mismo Project de Microsoft, especializado solo para esa actividad. Sin embargo, para las actividades que nosotros desarrollamos en nuestra vida profesional, creo que basta y sobra para lo que nosotros vamos a necesitar. Entonces, con eso, nosotros vamos a empezar. Como yo les había mencionado, lo que nosotros necesitamos es tener nuestro proyecto de presupuesto. Y esto lo va a realizar cada uno. Cada uno hizo su presupuesto, cada uno hizo su parte y cada uno tendrá que hacer su cronograma. Y luego cuando unifiquen, tendrán que irle dictando cómo hicieron su presupuesto para lograr el cronograma total del presupuesto general. Entonces, el primer punto para la asignación del cronograma va a ser el siguiente. Punto número 1 sería asignar una fecha de inicio del cronograma. Para eso nos vamos a ir aquí dentro del proyecto, nos vamos a ir a las propiedades del proyecto. Entonces, punto número 1, nos vamos a las propiedades del proyecto. Y aquí en esta ventana donde dice editar el proyecto, me voy a imponer yo una fecha de presentación de mi proyecto. Por ejemplo, yo me he puesto aquí una fecha inicial del proyecto. Yo he dicho, supongamos que como es una consultoría, si bien estoy en el mes de diciembre, yo me voy a imponer que esta consultoría podría arrancar el lunes 4 de marzo del 2024. Yo me estoy imponiendo que vamos a arrancar el día lunes 4 de marzo del 2024. Me estoy imponiendo esto de aquí, que podría arrancar en esa fecha esta obra. Entonces yo me impongo que va a arrancar el 4 de marzo. Dejo seleccionado eso de aquí. El plazo, este de aquí va a ser, en cambio, el último punto de esta clase de aquí. Es decir, cuando yo ya tenga determinado todas las actividades de este cronograma, nuevamente regresaré aquí y dejaré poniendo cuál va a ser el plazo para este presupuesto. Por ahora yo dejo poniendo mi primera fecha
que es el 4 de marzo del 2024. Ahí voy a iniciar, es decir, una fecha posterior al día en que estoy grabando esta clase. Y le doy a aceptar. Entonces ya tengo mi punto número 1. El punto número 2 será irnos a la pestaña del cronograma. Como yo les había mencionado, hay dos tipos de cronograma y esos dos serán objeto de presentación dentro de los temas que ustedes tienen que entregar con el trabajo. Y nos vamos a ir al punto número 3, es decir, a la pestaña cronograma de trabajo. Entonces vamos a abrir el cronograma de trabajo. Voy a abrir este de aquí, cronograma de trabajo. Se me abre esta pestaña de aquí. El punto número 4 es la asignación de un calendario. Entonces, en la parte superior me asoma esta pestañita de aquí que dice calendario. Entonces, voy a darle en calendario. Voy a borrar este de aquí. Y me asoma esta pestaña de aquí. Dice calendario laboral. En esta parte, en el punto número 5, yo tengo que asignar una jornada laboral en la parte superior. ¿A qué hace referencia la jornada laboral? Normalmente en la construcción trabajamos de lunes a viernes. Sin embargo, no estamos exentos a que por A o B nos pidan hacer una jornada de trabajo de 24/7, por ejemplo. Nosotros, el Interpro, nos permiten poner una asignación de lunes a domingo, si nos permiten. Pero generalmente nosotros trabajamos de lunes a viernes y la asignación horaria la podemos cargar aquí. La otra es que generalmente nosotros trabajamos en la construcción 9 horas diarias. Podemos poner las 9 horas diarias. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo nos dice que debemos trabajar 8 horas diarias. Y el total de horas por semana de trabajo debe ser de 40 horas. Entonces, respetando lo que dice el Ministerio de Trabajo, yo he puesto 8 horas de trabajo y me da un total de horas de semana de trabajo de 40 horas. Pero también nos pueden decir que yo puedo trabajar un día sábado. Me pueden decir, oiga, yo requiero que para este proyecto usted trabaje el día sábado, va a ser pagado, pero solo va a trabajar un sábado mediodía. Ahora, el Interpro no está preparado para poner tales o cuales particularidades, pero yo puedo adaptar eso. ¿Qué quiere decir que trabaje yo un sábado, un mediodía? Es decir, ya no serían 40 horas, sino serían 44 horas. Yo lo que puedo hacer para adaptarme a esa particularidad es señalar que voy a trabajar el día sábado y sabiendo que aquí se me puso 48, pero que en realidad son 44, lo que yo puedo es poner aquí, cambiar el número promedio de horas por día. Si yo pongo 7 horas por día, me da 42, pero en total deberían ser a la semana 44. Si yo pongo 7.3, por ejemplo, y estoy en 43. Si yo pongo 7.33 y estoy en 43.98, 7.34 y estoy en 44.04. Entonces podría ser una de las formas en que yo pueda asignar el total de horas que yo necesito para como me están pidiendo en la consultoría. ¿Ya? En este ejemplo que nosotros vamos a realizar, vamos a hacer el ejemplo más común, es decir, trabajar de lunes a viernes como se trabaja en la construcción, descansar sábados y domingos y suponer lo que nos dice el Ministerio de Trabajo, es decir, las 8 horas diarias y las 40 horas semanales. Eso en la parte superior. Entonces ahí se definen los días y la jornada laboral. En la parte inferior, quizá lo que me olvidaba es que en la parte superior también nos dice los días laborables y cuáles son no laborables, y eso se refleja en la pantalla en la parte lateral derecha. Los días que no son laborables se ven reflejados en este color gris. Por ejemplo, aquí el día sábado y domingo se pone en color gris en el calendario. Y los días que están en blanco son los que están marcados. Todos los días, lunes, martes, miércoles, hasta el día viernes está en color blanco y los días sábado y domingo en color gris o en color más oscuro. ¿Ya? En la parte, en la parte de abajo, en el punto número 6, sería el definir los días no laborables dentro de mi calendario. Normalmente al inicio del año ya el Ministerio de Trabajo incluso define los días no laborables
o el calendario de feriados para todo el año. Entonces uno ya puede establecer en la programación de obra cuáles son los días no laborables para el año. Nosotros ya podríamos definir dentro de la planificación cuáles son aquellos días. Yo me voy a inventar, por ejemplo, voy a decir que como nuestra obra empieza el día 3 de marzo del 2024, yo voy a suponer que, por ejemplo, el día 22 de marzo hay un día que es feriado. Entonces, le pongo el día 22, que es día viernes, hasta el día 22 es no laborable, le pongo agregar y se me agrega aquí. Y ese día es no laborable. Entonces yo ya le pongo aplicar y automáticamente aquí ya se me pone que el día viernes 22 de marzo es no laborable. En el punto número 7, yo me voy a la parte superior donde dice información del día, información de la línea base, y yo me sitúo en este calendario. Yo me sitúo en este calendario. Y en este calendario yo tengo que seleccionar el mismo día de inicio que yo puse en el calendario del proyecto. Es decir, si yo puse el día 4 de marzo, tengo que situar el mismo día 4 de marzo como fecha de inicio del proyecto. Entonces yo selecciono el mismo día 4 de marzo. Ahora, mucho ojo con lo que voy a hacer. Sitúo al ratón en la parte lateral donde dice fin, aquí al lado, y a ustedes les va a salir una pequeña leyenda de si quieren cambiar la fecha de inicio del proyecto. A mí no me sale, a ver, no me sale porque yo ya había puesto la fecha anterior, pero a ustedes les va a salir una pequeña leyenda de si quieren cambiar o no la fecha de inicio del proyecto y ustedes le van a dar que sí, que van a aceptar como fecha de inicio el día 4 de marzo del proyecto. Van a cambiar la fecha, le dan aceptar y listo, han cambiado la fecha de inicio. Ahí le deben tener un poquito de paciencia al programa porque lo que va a pasar es que estas barras, las barras que están en la parte lateral derecha, se van a mover o se van a situar hasta el día de inicio del proyecto. Si ustedes tienen un número grande de rubros, tienen que entender que el programa va a mover toda esta gran cantidad de datos hasta la fecha de inicio del proyecto. Entonces deben tenerle paciencia para que esto se pueda desarrollar. En esta etapa lo que vamos a hacer y lo que recomiendan los autores del programa es que procedamos a hacer la siguiente operación. Vamos a proceder a guardar, este punto es muy importante. Una vez que vieron ustedes que se procedió a cambiar y a mover las barras, en este caso al día 4, si ustedes están haciendo ahora en esta fecha, las barras debieron haberse movido ya hasta la fecha en que pusieron como fecha de inicio del proyecto. En este caso ya se me movió la fecha. Procedemos a poner guardar, refrescar y cerramos el cronograma. Ponemos aquí, este sería el punto número 9. Cerramos, asimismo aquí guardamos, refrescamos. Nos vamos nuevamente a cronograma y volvemos a abrir el cronograma. En este cronograma, ¿qué nomás tenemos? Entre las líneas negras y en el punto 10, lo que nos vamos a tener en el cronograma es lo siguiente. Tenemos en el cronograma estas líneas negras que van a mostrar la duración total de las actividades. Por ejemplo, el capítulo Obras Preliminares, según esta línea negra, nos va a mostrar la duración de esta actividad. Y la barra de color celeste con línea azul nos va a mostrar la duración de esta actividad en particular. Por ejemplo, el cerramiento de madera va a tener esta duración en particular. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a tener. En el siguiente punto, en el punto número 11, nosotros vamos a tener que hacer una asignación de cuadrillas.
¿A qué hacemos referencia con asignar cuadrillas? Si nosotros vemos aquí, tenemos una asignación de cuadrillas que vienen del presupuesto original. Es decir, en los APUs quedaron establecidas unas cuadrillas que asignó automáticamente el cronograma. Por ejemplo, el cerramiento dice que está con 7.50 cuadrillas y así sucesivamente. Pero nosotros vamos a asignar una cuadrilla unitaria a cada uno de estos rubros y nosotros como programadores de la obra vamos ahora a programar en función de la duración de las actividades. Entonces, ¿cómo vamos a realizar eso de ahí? Vamos a señalar cualquiera de los rubros. Vamos a señalar cualquiera de los rubros, no los capítulos, cualquiera de los rubros. Señalo cualquiera de los rubros, doy clic con el botón derecho del ratón, pongo en asignación de cuadrillas y en el punto número 12 me sale este botón de aquí, me sale este cuadro de diálogo de aquí. Y en este cuadro de diálogo de aquí, me dice si yo quiero actualizar el número de cuadrillas. Y le voy a decir que sí. Pero ¿cómo voy a hacer la actualización del cuadro de número de cuadrillas? Me dice si yo quiero actualizar el número de cuadrillas de este rubro seleccionado, de todo el capítulo o de todo el proyecto. Entonces yo le voy a poner de todo el proyecto. Y le voy a poner que me ponga una cuadrilla a todo el proyecto para saber en función de una cuadrilla cuánto duraría si yo pongo una cuadrilla a cada uno de los rubros, cuánto duraría hacer cada uno de los rubros. Entonces le pongo a todo el proyecto que ponga una cuadrilla a cada uno de los rubros y le pongo aceptar. Le doy un tiempo y ya me ha puesto. Y si ven ustedes en la parte lateral derecha, en el punto número 13, automáticamente se asignó el tiempo que demoraría cada rubro en ejecutarse. Por ejemplo, si yo veo el rubro cerramiento de madera de plywood de 4 milímetros, me dice que con una cuadrilla yo demoraría 7.5 días en ejecutar. Que el rubro de esbroce y limpieza, con una cuadrilla yo demoraría 1.25 días en ejecutar. En caso de que a alguien no le salgan estas barras, como yo suelo tener muchos rubros, si en caso no le sale a alguien estos rubros, es bueno o se recomienda, como siempre, refrescar y guardar. Y suele generalmente salirle la duración de cada una de las barras. Una vez que ya tenemos entonces la duración de cada una de las actividades, me voy a ir a la información del primer rubro. Entonces me voy a ir a la información del primer rubro. Entonces voy a coger el rubro este de cerramiento, por ejemplo. Señalo el rubro cerramiento, le doy clic y me voy donde dice información. Repito, me voy al primer rubro, clic derecho con el ratón y voy donde dice información. Y me sale este cuadro de diálogo. Y lo que tenemos aquí dice el detalle de la actividad. Primero me dice es el ítem 111 del presupuesto. Aquí está. El nombre del rubro, la unidad, el precio unitario, la cantidad, es decir, los datos del APU
el precio total, la duración, cuándo inicia y cuándo termina. Y me dice que este APU, este análisis de precio unitario, dura 7.5 días en la ejecución y haciendo con una cuadrilla. Veamos si es así. Si yo veo aquí, en la asignación de esto de aquí, demora 7.5 días. Entonces veamos si es así. Entonces veamos, en los días laborables, ¿no? 7.5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Hasta ahí está 5 días. Sábado y domingo no se trabaja. 5. Día 6, día 7 y el miércoles es mediodía. No está todo lo 7.5 días. Si se fijan, esa es la información que me da este cuadro de diálogo en la información. ¿Ya? Si me voy a la siguiente pestaña, donde dice recursos, aquí me dice el número de cuadrillas. Entonces aquí me dice el número de cuadrillas. Entonces aquí me dice que yo le he puesto una cuadrilla. Y esa cuadrilla estaba compuesto por... ¿A qué hago referencia yo con las cuadrillas? Generalmente al conjunto de personas que trabajan en el rubro. Entonces, por ejemplo, aquí yo decía que trabajan 3 peones, 2 albañiles y 0,10 de maestros para ejecutar este rubro. Eso era lo que nosotros estábamos diciendo. Entonces, en este rubro, yo estoy diciendo que esa es mi cuadrilla base para ejecutar ese rubro. Y trabajando una cuadrilla, se demorarían 7.5 días, 7.5 días para hacer los 200 metros de cerramiento. Eso es lo que pasaría. Ahora, fijémonos, aquí para hacer eso se demoran 7.5 días. ¿Qué pasa si yo aquí le pongo 2 cuadrillas? Es decir, lo que yo voy a hacer es meter el doble de peones, el doble de albañiles y el doble de maestros. Entonces yo voy a poner 2 veces eso y me voy acá y veo que la actividad ya no demora 7.5 días, sino baja a 3.75 días. Y si nos fijamos en la barra, se cambia automáticamente y ya va solo lunes, martes, miércoles y el jueves el 75. Está 1, 2, 3 y aquí el 0,75. Ahora fijémonos en el precio. Si nosotros nos fijamos cuando estaba 1, la actividad es 7.5. Cuando yo reviso, el costo directo es 4.498. Si yo cambio a 2 cuadrillas, el costo sigue siendo 4.498. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que me sirve para planificar. Lo que me está diciendo es que por más que yo aumente el número de cuadrillas, el costo no me va a modificar. Lo que va a disminuir es el número de días. Entonces, esto me sirve para planificar, para yo decirles a los maestros que es un ganar y ganar. Porque yo puedo decir, meto más gente en la actividad, hago en menos días y por lo tanto los maestros van a liberarse porque van a trabajar menos días, pero van a ganar la misma cantidad de dinero. Es decir, si yo hago por contrato, yo les voy a pagar los mismos 4.498 por esa misma actividad, pero ellos van a trabajar menos días. Entonces ellos ganan la misma cantidad de dinero. Yo les voy a pagar los mismos 4.498 por esa actividad, pero ellos van a trabajar con 2 cuadrillas, van a trabajar solo 3.75 días. Entonces, para mí es beneficioso como contratista porque yo voy a ganar porque ellos solo van a trabajar 375 días. Para ellos es beneficioso porque trabajan solo 375 días y los otros 375 días ellos pueden trabajar
en otras actividades y por lo tanto pueden ganar más dinero también. Y para mí es beneficioso porque si la obra yo acabo más rápido, es más beneficioso porque puedo adelantar más en el cronograma, ¿ya? Entonces, para eso me sirve esta actividad de aquí. Yo puedo ir moviendo el número de cuadrillas de esa forma, ¿no? Yo puedo ir moviendo y haciendo la asignación de cuadrillas de esta forma. Entonces, le voy a dejar a esa, por ejemplo, con 2 cuadrillas. Entonces, ya le moví y me quedó así, con 2 cuadrillas. Esa asignación de cuadrillas, por ejemplo, yo puedo irles moviendo de aquí también. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, yo puedo moverles a estas actividades, por ejemplo, al hormigón simple. Ah, hay que saber otra cosa. Bueno, hay ciertas actividades que no necesariamente yo puedo poner 2, 3, 4 cuadrillas. Por ejemplo, el hormigón simple. Voy a ponerme aquí el hormigón simple. Yo tengo unos recursos. Yo puedo poner aquí 2 cuadrillas, 3 cuadrillas, pero yo ¿qué saco poniendo 2 cuadrillas? A lo mejor no gano mucho porque lo que yo estoy haciendo es poniendo 12 peones, poniendo 2 albañiles, pero el problema es que hay una parte de producción. Pero si yo pongo 2 cuadrillas, pero tengo solo una concretera, no gano absolutamente nada. Entonces, no depende únicamente del número de cuadrillas, sino también del tema de equipo y herramientas. Entonces, eso hay que estar bastante claro, pero en excavación, si yo estoy haciendo una excavación de 0 a 2 y yo tengo una buena distribución longitudinal, a lo mejor sí puedo meter cuadrillas. Entonces, en este rubro, por ejemplo, yo sí puedo decir, sí, aquí yo sí puedo meter más cuadrillas. Aquí yo sí puedo meter 2 cuadrillas y por lo tanto bajo el tiempo. Pero aquí en el hormigón, al yo tener una sola concretera, no puedo meter más cuadrillas. Lo que yo debería hacer ahí es, si yo quiero meter más cuadrillas, es meter otra concretera. Si yo pongo 2 concreteras, ahí sí puedo meter otra cuadrilla. Pero caso contrario, no, porque voy a tener más gente y en todo caso voy a estar ahí entorpeciendo más el trabajo. En este caso de la mampostería, por ejemplo, yo sí puedo meter otra cuadrilla. Entonces aquí, por ejemplo, meto otra cuadrilla y fíjense cuánto bajó la barra esta. Tenía una cuadrilla y ve, si yo meto otra cuadrilla, baja a la mitad del tiempo, ¿no? Está de 17,97 días. Si pongo 2 cuadrillas, entonces baja a 8,98 días. Esta de 10,5 días, entonces baja automáticamente a 5,25. El enlucido con mortero, también yo puedo bajar sustancialmente. A 2, la pintura, a lo mejor a 2, el hormigón simple, no voy a tocar. El suministro y tendido, estos no voy a tocar, por ejemplo, y así sucesivamente. Yo puedo ir haciendo ciertos cambios, puedo irlos haciendo, pero tendré que ir viendo dónde es prudente y dónde no es prudente hacer estos cambios, ¿no? Entonces, la idea con respecto al tema de las cuadrillas. Ahora, una vez que yo ya tengo definido el tema de las cuadrillas, yo tengo que ir encadenando mis actividades. ¿Cómo voy a encadenar mis actividades? A través de lo que se llaman actividades y predecesoras. Es decir, yo hice un presupuesto y ese presupuesto más o menos tiene que ir en un orden. Por eso yo les decía, siempre es prudente ir haciendo en capítulos, ir haciendo subcapítulos y que más o menos estos vayan teniendo un orden. Esa es la idea para que esto se vaya facilitando el momento de ir haciendo mi cronograma. Entonces ahora, ¿cómo voy a ir estableciendo mis predecesoras? ¿Cuál es la primera actividad que yo voy a hacer? Por ejemplo, yo llego al terreno y lo primero que yo digo es voy a poner un cerramiento. Eso me piden. El municipio siempre me pide, oiga, ponga un cerramiento. Entonces, listo, yo voy a empezar con mi cerramiento. Entonces, esa va a ser mi primera actividad. La segunda actividad que yo voy a hacer va a ser el desbroce y la limpieza. Entonces, yo podría decir aquí, la primera actividad
es acabo el cerramiento y empiezo el desbroce y la limpieza. Entonces, si yo le pongo aquí el número 3, se me encadena así. Esto de aquí se llama actividad en serie. ¿Qué quiere decir que es una actividad en serie? Que yo tengo que acabar el cerramiento para empezar el desbroce. Entonces, esto de aquí se llama una actividad en serie. Pero yo les pregunto ahora, ¿será necesario acabar el cerramiento para yo empezar el desbroce? Pues no necesariamente. Por eso es que nosotros, como planificadores de la obra, yo tengo que ir viendo dónde es prudente y dónde no es prudente. Entonces, el Interpro me permite tener unas herramientas para yo ir encadenando en serie o en paralelo. La otra opción que yo tengo es, mientras los maestros hacen el cerramiento, yo puedo ir haciendo el desbroce y la limpieza con otro grupo de maestros. Entonces, para eso yo puedo utilizar, además, el acompañar de las letras SS. Y eso me va a permitir hacer en paralelo. Es decir, fíjese usted, mientras yo empecé el cerramiento, también empiezo la actividad del desbroce. Entonces, esto se llama una actividad en paralelo. ¿Ya? Si yo le quito la SS, vuelvo a repetir, esto se llama una actividad en serie. Tengo que acabar esta actividad para empezar otra. Si yo le pongo la SS al final de la actividad, entonces esto se llama una actividad en paralelo. Yo empiezo esta y empiezo esta. ¿Ya? Entonces esas son actividades en serie y actividades en paralelo. Vamos con la siguiente. Yo le voy a dejar así porque yo puedo empezar el cerramiento y también puedo empezar el desbroce y la limpieza del terreno. Y a la misma vez, yo puedo empezar también el replanteo y la nivelación para las edificaciones. Entonces aquí yo puedo poner así mismo la actividad 4 SS. Entonces fíjese, yo empecé todas las actividades en paralelo. Es decir, empecé el cerramiento, empecé el desbroce y empecé el replanteo. Todas al mismo tiempo. Todas al mismo tiempo. En sí está planificada. Este número 4 hace referencia a esta, ¿no? Entonces estoy en la actividad número 5, el replanteo, y lo que hice referencia es a que el número 5 empieza cuando, cuando termina el número 4. Bueno, en este caso yo le puse en paralelo con la número 4. Vamos con las excavaciones. Una excavación manual. Necesariamente yo no puedo empezar una excavación si no está replanteado. Entonces, ahora sí, si yo necesariamente debo tener replanteado para poder excavar. Entonces, aquí obligatoriamente deberé tener acabado el número 5. Acabé el número 5 y ahí sí viene esto. La excavación manual, yo tengo que acabar la excavación de 0 a 2 para hacer la excavación de 2 a 4. Si no, no puedo, ¿no es cierto? Entonces aquí deberé yo tener acabado el número 8, que es la excavación manual. Entonces nuevamente se va encadenando así, ¿no? ¿Sí ve? Se va encadenando en serie. Luego en los hormigones. Vamos con el hormigón simple, elaboración y vertido. Estoy ya con las excavaciones. Aquí vamos a hacernos ahí una suposición que yo he acabado las excavaciones. Entonces vamos a suponer que yo he acabado las dos excavaciones. Entonces obligadamente yo debía haber acabado la excavación esta, la número 9. Acabé la número 9 para yo empezar el hormigón simple. Que acabé la excavación del hormigón simple para hacer el hormigón ciclópeo. Aquí lo que puedo hacer es que como este hormigón ciclópeo es parte o puede irse en paralelo, entonces aquí puedo ponerle que empiezan al mismo tiempo, ¿no?
puedo hacer así. Puedo suponer eso de ahí. Vamos con las mamposterías. Aquí, obligadamente, yo debía haber acabado temas de hormigones, caso contrario, no puedo hacer nada. Entonces, para la mampostería, supongamos que yo acabo el número 12, es decir, el hormigón ciclópeo, que también aquí debo acabar el número 12, caso contrario, no, y empieza en paralelo. Es decir, acabo el hormigón ciclópeo, que generalmente el hormigón ciclópeo es la cimentación de las mamposterías, y ahí empiezo. Para el enlucido, yo necesito que se acabe la mampostería para enlucir, pero no necesariamente. Entonces alguien podría decir, pero no, pues, ¿por qué tiene que acabarse toda la mampostería para yo enlucir? Que se acabe un poco de mampostería y yo empiezo a enlucir. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir así, que se acabe la número 15, fijaránse, aquí, pero yo puedo empezar, o sea, cuando ya esté un poco de mampostería, que ya me den para empezar a enlucir. Entonces, yo puedo poner el 15 y menos unos 3 días, por ejemplo, y esto se va a recorrer. Entonces, fíjese aquí, y yo puedo incluso un poquito antes, ¿no? 15 y 5 días, por ejemplo. Ahí. Ah, entonces, antes de que acabe esto, o sea, yo ya hice un poquito de mampostería y aquí yo ya empiezo a enlucir. La pintura de caucho, esto sí que obligado, tengo que acabar el enlucido, caso contrario no hay cómo. Es obligado, tiene que acabarse el enlucido para poder pintar. Aquí hay otro hormigón simple, vamos a suponer que este hormigón simple, vamos a suponer que está a la par de este 16, por ejemplo. O sea que son unas actividades ahí medio paralelas. Otra actividad aquí que podría, por ejemplo, en el suministro y tendido, que uno puede decir, tienen que haber dos actividades que deben estar acabadas. Caso contrario, yo no puedo hacer. Entonces, uno puede poner, se llama restricción doble. Y en la restricción doble, uno le pone con comas. Entonces, por ejemplo, en este suministro y tendido, yo puedo decir que debe estar la mampostería acabada. Le voy a poner, debe estar la mampostería acabada, es el número 15, y le pongo coma, la mampostería, que es el 15, y debe estar el 19, el enlucido. Si no están las dos, yo no puedo hacer el suministro y tendido del conductor. ¿Ya? Fíjese, aquí, yo pude haber empezado aquí, pero no, tiene que estar acabado este y acabado el otro para yo empezar. Caso contrario, no hay cómo. Tiene que estar acabado el 15 y acabado el 19. Entonces, esta se llama restricción doble. Vamos con el 19, el picado de las instalaciones. Entonces, una vez que esté enlucido, el 19, el suministro y tendido de tubería tendría que ser luego de picado, luego del 25,
Este de aquí debería ser luego del 24. Y este de aquí debería ser también luego del 24. Y este es ya el encadenamiento de todo mi presupuesto. Si ustedes se fijan, ahí se ha ido ya dando el encadenamiento de todas mis actividades. ¿Qué es lo que está pasando aquí ya? Entonces, yo lo que digo es que esta actividad, si ustedes se fijan, esta actividad, para hacer yo esta actividad, que es las obras preliminares, yo necesito 3.75 días. Para hacer el capítulo de obras estructurales, yo necesito 14.01 días. Para hacer las excavaciones, yo necesito 2.76 días. Y además me va poniendo las fechas, ¿no? Para el capítulo de obras estructurales, ya con todos los días no laborables, yo empezaría el 6 de marzo del 2024 y se acabaría el 27 de marzo del 2024. Empiezo aquí y termino acá. Entonces es la forma en la que voy realizando yo. Con todo esto, por eso es siempre bueno poner además un capítulo aquí. Y el capítulo era este, que dice edificio administrativo para el municipio de tal. Ese capítulo me da la determinación total del plazo. La determinación total del plazo de mi proyecto, si se fijan ustedes en la parte superior, me dice que yo para realizar todas las actividades que yo he encadenado, yo necesito 34.19 días. Eso necesito. 34.19 días. Ah, hay unas actividades que yo puedo también sumar, por ejemplo, aquí en el enlucido o en la pintura. Yo, por ejemplo, puedo decir, pero yo no puedo empezar a pintar si es que no está totalmente seco el enlucido. Entonces, yo podría poner 19 más unos 3 días. Fíjense este de aquí. No empieza directo, sino yo me salto 19 más 3. Yo me vengo hasta acá. 19 más 3. Y eso altera aquí, ¿no? También se puede poner así. ¿Ya? Entonces, ahora sí, el plazo total para hacer esto de aquí me dio 35.69 días. Ese es el plazo total que yo tengo. Entonces, esa es la forma en la que ustedes tienen y que cada uno de los compañeros va a realizar para establecer el número de días que tienen para cada uno de sus proyectitos. Una vez que ustedes realicen la unificación de su presupuesto, lo que ustedes tendrán que irle dictando al compañero que realiza la unificación es irle diciendo cómo van a realizar esto de aquí, la secuencia de esto de aquí. Entre el compañero que hace esto, él realiza su parte. Luego, una vez que él tiene el resto de rubros, van a tener que irle dictando todo este encadenamiento y él lo que va a llegar a determinar es ya el proyecto total, cuántos días termina demorándose. Entonces, hasta aquí, esta es la primera parte, dice 35.69. Esta es la primera parte. Con esto hemos determinado cuánto dura, cuál es la duración para yo realizar estas actividades. En la parte superior, hay uno que se denomina ruta crítica. En la parte superior hay uno que se denomina ruta crítica. Si yo le marco aquí donde dice ruta crítica, se me van a marcar en color rojo todas las actividades que son críticas. Todas las actividades que son críticas en el proyecto. Es decir, que si esta actividad, por ejemplo, se demora más tiempo del pactado en el plazo total, entonces va a cambiar la duración total del proyecto. Es decir, si esta actividad, que es el hormigón ciclópeo, está a 11-25 días. Si yo me demoro un poquito más, ya no va a ser 35-69 días del plazo del proyecto, sino va a ser más.
Por eso se me marca en rojo, porque esta es una actividad esencial y hay que pegarle el ojo a esa actividad. Esa actividad no puede demorarse, pero en cambio tengo otras actividades que al no estar la barra en color rojo, yo tengo cierta holgura en la actividad. Por ejemplo, el replanteo y nivelación para la edificación. Si aquí yo me demoro un poquito más, no hay problema, porque no está dentro de las actividades de la ruta crítica del proyecto. Dentro de las cosas que yo les he pedido, que ustedes tienen que mandar como evidencia dentro del proyecto, generalmente les piden a ustedes dentro de los entregables de un proyecto, están las gráficas de esto de aquí. Entre los reportes que les suelen pedir es la gráfica de la ruta crítica y eso se lo saca de aquí. Ustedes ponen aquí gráfica y le saca una imagen. JPG, voy a guardar aquí y le pone guardar. Voy a mostrar un ratito, dejo de compartir. Y ahora les muestro dónde está eso guardado. Está en los proyectos y es este de aquí. Y es esta, ¿no? Este es del proyecto, el número de cuadrillas, las predecesoras, y este es el encadenamiento con el reporte de la ruta crítica. Eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Ya? La otra, ¿qué pasa si por accidente, por ejemplo, veamos, si por accidente, por ejemplo, se dio esto de aquí? Supongamos que se les movió esta barra de aquí. Se les movió así. Si ustedes se fijan, va cambiando el cronograma y se va moviendo las fechas. Se va moviendo la fecha. Entonces esto puede pasar, ¿no? Yo puedo mover esto con el ratón, las fechas. Y esto va cambiando. Entonces hay una opción en la parte superior. Entonces esto, como les menciono, ustedes pueden mover esta barra. Pueden mover esta barra. Pero hay una opción en la parte superior que se llama lo antes posible. Es decir, le encadena e inmediatamente le pone lo antes posible la una con la otra. Entonces, a ustedes se les movió esto, ustedes no se preocupen, simplemente le pone y le marca aquí en la parte superior lo antes posible, le dice que sí y automáticamente le trae hasta la parte donde está situada la barra o tal como estaba. Entonces aquí ya le dicen, ¿no?, que el tiempo que usted tiene para este proyecto sería de 35.69 días. Ese sería. Si usted quiere dejar una holgura para su proyecto, entonces, ¿cuánto sería el plazo que debería dar? Por ejemplo, 40 días para este proyecto. Entonces, ese debería ser el plazo. Es decir, para este proyectito usted debería dejar 40 días. Y listo, ya ha determinado usted el plazo para su proyecto. Algo que además debería explicarles qué es la holgura. ¿Qué pasa si en este rubro, por ejemplo, en este rubro dice que usted, en el rubro hormigón ciclopio, usted va a demorarse 11.25 días? Pero ¿qué pasa si no se demoró 11.25 días, si no se demoró 9 días? Ah, perfecto. Usted tiene 2.25 días de holgura. Entonces, holgura le va a permitir que, por ejemplo, en este rubro de aquí, que se demora 8.98 y que a lo mejor usted diga no se demoró 8.98, sino se demoró 10.98, como aquí arriba, usted tuvo 2 días de holgura, entonces eso le permite ir compensando los otros rubros. Lo que usted tiene que saber es que tarde o temprano, si usted tuvo esa holgura y no logra recuperarse con esa holgura, toda actividad que esté en la ruta crítica le va a ser susceptible de hacerle quedar mal en el presupuesto. Acuérdese que toda actividad que se demoró más y que está dentro de la ruta crítica
le va a afectar la duración total de su presupuesto. Por eso es que es importantísimo la ruta crítica y hay que hacerle un seguimiento a las actividades de la ruta crítica. Si aquí le dice que usted debe demorar 11.25 días para hacer esa actividad, esa tiene que hacerle un seguimiento exhaustivo. Y esa debe tratar de seguirle y hacerle en el menor tiempo posible. ¿Ya? Entonces eso hay que tener cuidado. Si usted lo hace en menos tiempo, mejor. Eso le da una holgura para que si en la otra se demora un poquito más, pues va compensando las otras. Entonces eso hay que tener presente. Entonces eso se llama el tema de holgura. La otra que yo debo comentarles es que hay algo dentro del Interpro que se llama las capacidades. Entonces me voy a situar en la parte superior. Aquí hay uno que se llama capacidades. Entonces me voy a ir a la parte superior. Hay uno que se llama capacidades. Y aquí en capacidades, si se fijan, les va a salir los recursos que nosotros tenemos dentro del proyecto. Están los recursos de equipo y herramienta y dentro de los de mano de obra. Me voy a fijar exclusivamente en los de mano de obra. Y es que en los de mano de obra, nosotros, porque así quisimos, nosotros asignamos ya unos recursos de poner una cuadrilla y luego le cambiamos y pusimos, por ejemplo, que en algunos pusimos 2 cuadrillas, pero dentro de las 2 cuadrillas, por ejemplo, teníamos que en peones íbamos a tener en ciertos rubros. Por ejemplo, en ciertos rubros poníamos 2 cuadrillas, pero dentro del recurso habían 2 peones y por lo tanto se convertían 4 y así sucesivamente. ¿Qué nos está diciendo esta tabla de capacidades? Que nosotros tenemos, por ejemplo, asignado un peón, un albañil, un electricista, en fin. Pero nosotros generalmente a una obra no llegamos así con un peón, un albañil, sino nosotros solemos ya asignar una cuadrilla, es decir, yo vengo a una obra y digo, oye, verás, yo voy a llegar con 6 peones. Yo voy a llegar con 6 peones, 2 albañiles, o solo para que se vea, 6 peones y un albañil. Ya, así voy a llegar. Y en cambio, este rato está asignado 6 peones y están con 4 peones. Ya, solo para que se vea. Pero yo a mi obra voy a llegar con 6 peones, un albañil, un electricista, y eso distribuido a lo largo de toda la obra, por supuesto, a lo largo del tiempo. Pero yo llego así, ¿no? Uno llega con 6 peones, un albañil, y depende cuando voy necesitando, yo voy incluyendo al electricista, al pintor y así sucesivamente. Entonces yo llego a la obra y digo, voy a trabajar con 6 peones, ¿ya? Y le voy a poner así. Entonces le voy a cerrar esto de aquí, le voy a dejar así, con los 6 peones ahí para ver qué pasa y le voy a cerrar. Y ahora me vengo a donde dice histograma, para que ustedes vean qué es lo que está pasando con la programación del proyecto. Entonces me vengo a la parte superior donde dice histograma. Y voy a ver aquí en el histograma qué es lo que está pasando con la distribución de los peones. Y me pongo aquí, en peón. ¿Y qué es lo que me está mostrando ahí? Entonces yo le estoy primero viendo los recursos para el componente de equipo y herramienta y el componente de mano de obra. Entonces en el componente del peón, que es el que estoy señalando, lo que se está viendo es en color rojo lo que está sobredimensionado y en color azul lo que está subdimensionado. Es decir, si yo selecciono al inicio de la obra, es decir, el día 4 de marzo, me está saliendo que yo necesito 1100% de peón. ¿Cuánto es 1100%? Que el día 4 de marzo yo necesito 11 peones. Eso me está saliendo. Que el día 4 de marzo yo necesito 11 peones. Eso es lo que me está saliendo. Cuando yo puse que voy a tener únicamente 6 peones. En cambio, hay otros días, como por ejemplo, el día viernes este de aquí,
A mí me está saliendo que aquí yo necesito solo 4 peones este viernes, pero yo en realidad yo tengo 6 peones. Entonces esto me permite programar mi obra, porque si yo tengo 6 peones, pero solo necesito 4, ¿qué me quiere decir? Que yo estoy gastando recursos. Es decir, hay 2 peones que ese día no van a trabajar nada o van a estar subestimados en su trabajo. Entonces aquí hay que tener cuidado porque yo puedo estar gastando recursos y en los otros, en cambio, no voy a cumplir con las actividades que yo necesito, porque aquí yo necesito 11 y solo tengo 6. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las actividades programadas para ese día no se van a cumplir y esas actividades se van a ir acumulando. Entonces, lo que pasa generalmente en estas obras es que esas actividades se van acumulando y como se van acumulando, lo más común es que llega a finalizarse la obra y lo de siempre, que el contratista pide ampliación de plazo. ¿Por qué se da la ampliación de plazo? Porque nunca observó estas particularidades. Entonces, ¿cómo mejoraría esto de aquí? Entonces, voy a cerrar el histograma este de aquí. Voy a cerrar este histograma de aquí. Entonces, ¿yo qué debería hacer aquí, por ejemplo? Yo necesito 10 peones o 11 peones, pero tengo solo 6 en mi cuadrilla. Pero en cambio, habían otros días que yo necesitaba solo 4, pero yo tenía 6. Entonces, yo puedo empezar a corregir eso de ahí, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar a corregir ahí. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo pongo aquí una cuadrilla? Estaba puestos 2 cuadrillas, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo pongo aquí una cuadrilla? Me aumentó la cantidad. Aquí estaba puesto 2. Nosotros pusimos 2 cuadrillas. Aquí yo puse 2 para disminuir el tiempo. Así estaba puesto. Pero no es ni parte de la ruta crítica. Entonces, ¿qué pasa si yo pongo 1? Lo que estoy haciendo es disminuyendo la cantidad de gente. No voy a necesitar tanta gente. Claro, eso lo que repercute es que voy a hacer en más tiempo, pero no es parte de la ruta crítica. Y ahora veamos qué pasa el histograma. Nuevamente, vengo a peón. Aquí yo necesitaba 11. Entonces le señalo nuevamente, estoy en la parte del... Y ya necesito solo 8. Antes necesitaba 11. Ahora necesito 8. Entonces vamos, nuevamente, salgo de aquí. Entonces aquí, por ejemplo, a lo mejor no le pongo 1, sino a lo mejor le cambio, a lo mejor pongamos 0,5. Fíjese, sigue sin entrar dentro de la ruta crítica, ¿no? No necesito todavía estar en la ruta crítica y esa no es parte de la ruta crítica. Por lo tanto, o sea, no repercute en el plazo del proyecto. Sigue siendo el proyecto 35 días. Aquí veamos si ya mejoró esto. 6,5. Un poquito más. Si yo le bajo un poquito más, porque yo tengo 6 peones, o sea, si yo le sigo dejando así, las tareas de aquí todavía me van a seguir quedando para el día siguiente. Entonces aquí todavía yo debería cambiarle un poquito más. 6,0.4, por ejemplo. Con 0,4 ahí ya debo bajar bastante, ¿no? Veamos. 6,2 no baja todavía.
Ah, lo que pasa es que aquí toditas están con 1, 1, 1. Entonces aquí yo debería 0, 5, 0, 5, porque toditos ocupan peones, pues. 0, 5. No, yo solo estoy bajando a una la actividad. Entonces ahí ya bajé mucho. Claro, ahí estoy vuelta. Ahí si yo le bajé a la mitad a todas, ahí yo necesito 4 peones. Entonces ahí en cambio hay 2 peones que no van a trabajar, porque como las actividades estaban en paralelo, yo tengo 6 peones y solo hay trabajo para 4 peones. Entonces aquí yo puedo subir un poquito el rendimiento para todos, para no tenerles así desperdiciados, porque yo tengo 6 peones. 0, 6, 0, 6 y 0, 6. 8, 5, 5, por ahí podría quedar. Ahí justo, mire. Entonces ahí estaría una programación perfecta para este día porque yo tengo 6 peones y este día 6 peones, es decir, la asignación es perfecta de trabajo para ese día. Ese trabajo le corresponde a alguien que realiza project management dentro de un trabajo. Es decir, no hay nadie que está subestimado en su trabajo. Entonces, esa es la asignación correcta de trabajo. Eso debería hacerse para todos. Entonces, aquí hay, por ejemplo, aquí hay días que tiene trabajo 18 peones, cuando yo tengo solo 6. Entonces, eso no está bien aquí, por ejemplo. Entonces, aquí hay que realizar la corrección de ese día. Entonces, este día, por ejemplo, todos estos días están mal. Aquí, por ejemplo, yo necesito 12 peones. Aquí igual, 12. Eso en cuanto a número de peones. Entonces hay que ir realizando ese tipo de correcciones y eso se realiza con esta opción, ¿ya? Entonces eso lo pueden hacer con esta opción. Entonces este de aquí es el reporte que ustedes pueden sacar, esto con el cronograma de trabajo. Este es uno de los cronogramas que yo les pido. Este es, en este caso, por ejemplo, ya dejándole así con este número de cuadrillas, quedó 38.18 días haciendo esa pequeña corrección ahí que yo les había pedido. El plazo, por ejemplo, dejaríamos en 40 días, sacamos el reporte queda así como en forma de gráfica, como yo les había indicado, guardamos el reporte y listo, se acabó. El objetivo de este cronograma es dar este número de días, 40 días, ese es el plazo y ese fue el objetivo de este cronograma. Una vez que ya tenemos decidido el cronograma, procedo a guardar, cierro este cronograma y lo que me queda es proceder a actualizar aquí en las propiedades del proyecto
el número de días. Pongo propiedades, antes estaba puesto 30 días, procedo a poner 40 días, es el plazo de mi proyecto y procedo a ponerle aceptar. Y hasta aquí sería el tema de este video, es decir, el tema del cronograma de trabajo. Entonces, esta es esta parte que ustedes tienen que realizar.